Hola a todos y bienvenidos a la videoclase de esta semana. Hoy vamos a explorar el mundo de la literatura infantil, que es un campo que va más allá del simple entretenimiento. Según los materiales que les provee el Instituto Superior Lenguas Vivas, la literatura infantil implica decisiones específicas en lo formal, en lo narrativo y en lo lingüístico. Un punto clave de esto es que debemos entender estos textos desde una perspectiva artística, cultural y pedagógica. Para comenzar, la literatura infantil supone decisiones formales, narrativas y lingüísticas específicas, retomando un poco lo que les acabo de decir. Y comprender estos textos exige abordarlos desde una perspectiva que reconozca la dimensión artística, la función cultural y la función pedagógica. Diversos especialistas han señalado que la literatura destinada al público infantil ocupa una posición periférica dentro de lo que es el sistema literario. Con frecuencia se prioriza su dimensión didáctica por sobre su valor estético, lo que contribuye a esta marginalización en todo lo que son los estudios literarios. Ahora bien, vamos a ver algunas concepciones acerca de la niñez y el rol de la lectura. La forma en la que los niños leen cambia conforme van creciendo, eso es algo obvio. El desarrollo de los intereses y las capacidades de los pequeños lectores evoluciona con notable rapidez durante los primeros años de vida. Los cambios son muy grandes. Desde edades tempranas, los niños adquieren formas simbólicas de representación de la realidad que les permiten interactuar con distintos lenguajes visuales y narrativos. Así, aunque las ilustraciones difieran de los objetos reales, alrededor del año y medio ya son capaces de reconocer lo que está representado. A los 2 años predominan las historias sobre su entorno conocido y sus acciones cotidianas. En esta etapa la lectura ayuda a reconocer y a nombrar elementos en imágenes y a establecer relaciones de causa y efecto, que es algo muy importante cuando estamos hablando de narración. Y a los 4 años el interés se desplaza hacia lo desconocido, hacia los universos ficcionales. Bien, las narraciones tienden a ser breves, esto es como característica general, con el objetivo de respetar los límites de atención y memoria propios de la infancia temprana, así como la aún incipiente capacidad para comprender relaciones causales complejas. Es un poco los que les he corregido algunos en los trabajos prácticos. A veces tenemos oraciones cortas que son repetitivas, donde se repite alguna parte, alguna acción, algún nombre de algún personaje. En la literatura infantil es importante que mantengamos eso. Repitan el nombre del personaje porque le sirve al pequeño lector para establecer estas relaciones causales, les sirve para recordar, para seguirle el hilo a la secuencia narrativa. Tal vez uno tiende a, bueno, todo esto que está en 3 oraciones lo puedo fusionar en una. Sí, es posible, pero recuerden que estamos hablando de literatura infantil donde prima la brevedad, la claridad y respetar justamente atención y memoria propio de la infancia. Tienen que ponerse en ese papel con ese objetivo. Otro rasgo frecuente que vamos a encontrar en la literatura infantil es que estos libros que están destinados a los más pequeños suele haber mucha presencia de animales humanizados. Ustedes ya se imaginarán, ni siquiera hace falta darle ejemplos de eso porque es muy común. Ahora bien, la adaptación de los libros al aprendizaje narrativo del lector. Hay rasgos muy comunes en estos libros y según Colomer, la literatura actual ha evolucionado en 4 aspectos fundamentales.
¿sí? Por ejemplo, el primero, el número 1, es que el narrador no lo sabe todo sobre la historia, sino que focaliza la información. El segundo punto es que gran parte de las narraciones son humorísticas y ello exige una actitud distanciada del lector que debe advertir esa discrepancia que causa el efecto divertido. Número 3, que la mayoría de los cuentos se refieren a personajes infantiles que viven en familia y que apenas se desplazan por un escenario reducido, que suele ser la vivienda urbana, situada en el tiempo actual, es decir, no tenemos muchos escenarios distintos. 4. Una gran parte de los libros para estas edades describen problemas psicológicos como los celos o el miedo a las pesadillas, y muchos no tienen adversarios concretos que lo causen. Para ir cerrando, es importante reconocer las construcciones del idioma, las formas del hablado, las entonaciones, la diferencia entre el relato de la acción y el diálogo de los personajes, la estructura rítmica y las fórmulas rimadas, que son aspectos que ayudan a la memoria y la vuelven un punto de enlace, de conexión con el lenguaje y que actúa como medio de expresión y comunicación. Los autores que escriben para las primeras edades suelen ajustar la complejidad de las historias para facilitar su comprensión. La literatura infantil es, en definitiva, entonces el primer puente del niño hacia la comprensión del mundo y del lenguaje. Y es muy importante que esto ustedes lo recuerden como traductores. Recuerden que los autores escriben para las primeras edades, siempre ajustando la complejidad de las historias con la finalidad de facilitar la comprensión. Y lo mismo tienen que hacer ustedes en sus traducciones. Deben tener en mente que el autor ya viene con esto de, bueno, hay que facilitar la comprensión para el pequeño, entonces ustedes en la traducción no deben complejizarlo, sino seguirle el ritmo al autor. Habiendo dicho esto, les agradezco por haber visto la videoclase y nos vemos en el aula virtual.